Este no es un reto contra el cuerpo, sino una iniciación del espíritu. Día 41. Marca el punto donde el deseo deja de ser impulso ciego y se convierte en visión. Aquí comienza la alquimia masculina, transformar energía primaria en propósito, dirección y poder creador consciente. Paso 1. Comprender el deseo como energía neutra, no como enemigo. El primer error del hombre moderno es creer que el deseo es un problema moral. No lo es. El deseo es energía, punto. No es bueno ni malo, no es virtud ni pecado, es fuerza vital. Las civilizaciones que entendieron esto construyeron imperios, filosofías y sistemas espirituales completos alrededor de su canalización. Las que lo reprimieron sin comprensión crearon neurosis. Las que lo indulgieron sin disciplina crearon decadencia. Desde una perspectiva biológica, el deseo sexual es una manifestación de la energía reproductiva, profundamente ligada al sistema dopaminérgico. No busca placer por sí mismo, busca expansión, logro y continuidad. El problema no es sentir deseo, sino desperdiciarlo en estímulos baratos que no exigen carácter, visión ni sacrificio. Pornografía, validación externa, fantasía pasiva. Todo eso no crea, solo drena. El estoicismo enseña que no controlamos las impresiones iniciales, pero sí nuestro juicio sobre ellas. El deseo aparece como impresión. Lo masculino no consiste en eliminarlo, sino en gobernarlo. Marco Aurelio no proponía castración emocional, proponía soberanía interior. El hombre fuerte no es el que no siente impulsos, sino el que no es esclavo de ellos. Psicológicamente, Carl Jung habló de la libido como energía psíquica general, no meramente sexual. Cuando esa energía no se orienta hacia un propósito consciente, se fragmenta en compulsiones. El hombre sin visión se vuelve reactivo. El hombre con visión transforma cada impulso en combustible. Por eso, el deseo sin dirección se convierte en ansiedad, irritabilidad y obsesión. Con dirección, se convierte en ambición creativa, disciplina y enfoque. Antropológicamente, los ritos de paso masculinos no buscaban suprimir el deseo, sino elevarlo. El joven era separado del confort, expuesto al vacío y obligado a encontrar sentido más allá del impulso inmediato. Hoy no hay rito, pero hay pantallas. El resultado es un hombre cronológicamente adulto, pero energéticamente infantil. Comprender esto es clave. Tu deseo no quiere orgasmo, quiere trascendencia. El orgasmo es solo una válvula rápida. La visión es una construcción lenta. Cuando eliges la válvula, pierdes la construcción. Cuando eliges la construcción, el deseo se ordena, se calma y se vuelve aliado. Este paso exige una reprogramación cognitiva, dejar de hablarte como un pecador luchando contra tentaciones y empezar a verte como un alquimista trabajando con fuego. El fuego mal usado quema, bien usado forja acero. No odies tu deseo. Obsérvalo, respétalo y decide dónde invertirlo. Aquí nace la verdadera masculinidad, no en la represión hipócrita ni en la indulgencia caótica, sino en la maestría consciente. Cuando entiendes que el deseo es materia prima para la visión, dejas de huir de él. Empiezas a dirigirlo. Y un hombre que dirige su energía ya no está perdido. Está en camino. Paso 2. Separar impulso inmediato de propósito superior. El hombre que no distingue entre impulso y propósito vive reaccionando. El hombre que aprende a separarlos empieza a gobernarse. Esta distinción es uno de los actos más importantes de madurez masculina, porque marca la diferencia entre un cuerpo que manda y una conciencia que dirige. El impulso inmediato es rápido, urgente y emocional. Exige satisfacción ahora. No negocia, no reflexiona, no proyecta consecuencias. Su lenguaje es simple. Quiero, necesito, hazlo ya.
Evolutivamente, este impulso fue útil para sobrevivir en entornos hostiles. El problema es que el entorno cambió, pero el sistema sigue activo. Hoy el impulso no se enfrenta a peligros reales, sino a estímulos diseñados para explotarlo. Pantallas, dopamina fácil, validación instantánea. El propósito superior, en cambio, es lento, silencioso y exigente. No grita, susurra, no promete placer inmediato, promete sentido. Está ligado a la corteza prefrontal, a la capacidad de proyectarte en el futuro, de soportar incomodidad presente por una ganancia mayor. El propósito no elimina el impulso, lo ordena bajo una jerarquía más alta. Desde el estoicismo, esta separación se llama hegemonicón, la parte rectora del alma. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando el hombre deja de obedecer cada impulso como si fuera una orden. No todo deseo es una instrucción. Algunos son solo ruido. La disciplina no consiste en pelear contra el ruido, sino en no obedecerlo automáticamente. Psicológicamente, el hombre adicto al placer inmediato no es débil por falta de fuerza, sino por falta de dirección. Cuando no existe un ¿para qué? Suficientemente poderoso, cualquier estímulo se vuelve irresistible. El impulso gana, porque no hay una visión que lo supere. Por eso, muchos hombres recaen, no porque el deseo sea fuerte, sino porque el propósito es débil o inexistente. Separar impulso de propósito requiere práctica consciente. Cuando el deseo aparece, no se trata de reprimirlo, sino de interrumpir la identificación automática. No eres el impulso, eres el observador del impulso. Esa pequeña distancia, ese segundo de pausa, es el nacimiento del autocontrol real. Ahí decides si actúas como un animal entrenado por estímulos o como un hombre que elige. Antropológicamente, el cazador no disparaba por impulso, esperaba, observaba, elegía el momento. El guerrero no atacaba por rabia, atacaba por estrategia. El monje no negaba el deseo, lo sublimaba hacia lo sagrado. En todos los casos, el patrón es el mismo. El impulso se subordina a algo más grande. Cuando empiezas a vivir desde el propósito, el impulso pierde su tiranía. No desaparece, pero deja de mandar. Se convierte en energía disponible. El deseo ya no te arrastra, te empuja hacia adelante, ya no te distrae, te recuerda cuánta fuerza llevas dentro. Este paso es incómodo porque destruye excusas. Ya no puedes decir, no pude evitarlo. Siempre hubo elección, siempre hubo jerarquía. El hombre invicto no es perfecto, pero es responsable. Y cuando un hombre asume responsabilidad sobre su energía, empieza a construir una vida que no depende del placer momentáneo, sino del significado duradero. Paso 3. Elevar el deseo mediante visión clara y concreta. El deseo sin imagen se dispersa. El deseo con imagen se organiza. La mente masculina necesita un horizonte definido para que su energía encuentre cauce. Cuando no hay visión, el deseo busca salidas cortas. Cuando hay visión, el deseo se somete voluntariamente a una dirección más alta. La visión no es fantasía motivacional ni pensamiento positivo. Es una construcción mental precisa de quién estás llegando a ser y qué estás edificando en el mundo. Neurológicamente, la visión activa los mismos circuitos que la acción real. El cerebro no distingue completamente entre lo imaginado con claridad y lo ejecutado. Por eso, el hombre con visión sostenida empieza a comportarse de manera distinta incluso antes de lograr resultados visibles. El error común es creer que la visión debe ser espiritual o abstracta. No. La visión masculina es concreta, encarnada y exigente. Incluye cuerpo, carácter, oficio, contribución y legado. No se trata solo de ser mejor, sino de saber exactamente en qué te estás convirtiendo. Cuando esa imagen está viva, el deseo se alinea porque entiende que hay algo más grande en juego. Desde el estoicismo, esta práctica se conecta con la premeditatio futuri. Vivir hoy como el hombre que ya decidió quién será.
No esperas a que desaparezcan los impulsos, actúas como si ya los gobernaras. La visión crea un estándar interno, y cuando hay estándar, hay orden. Psicológicamente, Viktor Frankl lo expresó con claridad brutal. El hombre que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El deseo busca intensidad, la visión le ofrece profundidad. El placer es intenso, pero breve. El sentido es profundo y duradero. Cuando el deseo entra en contacto con el sentido, se transforma, deja de exigir descarga y empieza a pedir expresión creativa. Antropológicamente, los grandes constructores no fueron hombres sin deseo, sino hombres poseídos por una imagen más grande que ellos mismos. Catedrales, códigos de honor, linajes, obras filosóficas, todo eso nació de deseo elevado, no reprimido. El deseo bruto destruye, el deseo elevado edifica. Aquí ocurre un cambio clave. El hombre deja de preguntarse ¿qué me apetece ahora? Y empieza a preguntarse, ¿esto alimenta o traiciona mi visión? Esa pregunta reconfigura decisiones diarias, no porque alguien vigile, sino porque la identidad ya cambió. Cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, muchas tentaciones simplemente pierden atractivo. La visión también disciplina el tiempo. El hombre sin visión mata el tiempo. El hombre con visión lo invierte. Cada hora desperdiciada empieza a doler, no por culpa, sino por coherencia. El deseo, al verse limitado por una estructura mayor, se vuelve más potente, no más débil. Este paso exige honestidad radical. Una visión falsa no eleva nada. Debe ser desafiante, incluso intimidante. Si no te obliga a crecer, no es visión, es consuelo. El deseo responde al reto. Se activa cuando percibe grandeza, dificultad y sentido. Cuando el deseo se encuentra con una visión clara, deja de ser una fuerza caótica, se convierte en motor, ya no te persigue, te impulsa, y un hombre impulsado por visión no necesita huir del placer, sabe que está construyendo algo infinitamente más valioso que un instante de descarga. Paso 4. Canalizar el deseo en disciplina diaria y estructura. El deseo elevado sin estructura se diluye. La visión sin disciplina se convierte en frustración. La verdadera alquimia masculina ocurre cuando la energía del deseo se traduce en hábitos concretos, repetidos incluso cuando la motivación desaparece. La disciplina no es castigo, es contención inteligente del poder interno. El error común es esperar a sentirse con ganas. El deseo es volátil, la disciplina es estable. El hombre que depende de estados emocionales vive a merced de ellos. El hombre que construye estructura diaria gobierna incluso en días vacíos. Esto no es rigidez obsesiva, es fiabilidad interna. Te conviertes en alguien que cumple, primero consigo mismo. Desde una perspectiva neuropsicológica, la disciplina reduce la carga de decisión. Menos elecciones diarias significa menos fatiga mental. El deseo, en lugar de dispersarse decidiendo entre estímulos, se invierte directamente en ejecución. Rutina no es monotonía, es eficiencia energética. El cerebro agradece saber qué toca hacer sin negociar cada vez. El estoicismo entendía esto con claridad. No se trata de grandes actos heroicos, sino de pequeños actos correctos sostenidos en el tiempo. Séneca advertía que ninguna pasión es peligrosa por su fuerza, sino por su falta de límites. La disciplina es el límite que permite que la energía no se desborde ni se estanque. Antropológicamente, los hombres iniciados vivían bajo códigos estrictos, horarios, entrenamientos, deberes, silencio. No porque desconfiaran del deseo, sino porque lo respetaban demasiado como para dejarlo sin cauce. El río sin orillas se convierte en pantano. Con orillas mueve molinos. Canalizar el deseo implica elegir prácticas que lo transformen en capacidad real.
entrenamiento físico exigente, trabajo profundo sin distracciones, estudio deliberado, creación tangible. El cuerpo necesita descarga controlada, no escape caótico. El trabajo necesita enfoque, no multitarea. El espíritu necesita silencio, no estímulo constante. Cada una de estas prácticas convierte deseo en solidez. Aquí ocurre algo clave. El placer empieza a cambiar de lugar. Ya no proviene de la gratificación instantánea, sino del cumplimiento. Hay un placer más sobrio, más masculino, en terminar lo que dijiste que harías. Ese placer no excita, fortalece, no agota, construye autoestima real. La disciplina también revela resistencias internas. Cuando empiezas a estructurar tu día, emergen excusas, sabotajes, impulsos de fuga. No son señales de que algo esté mal, sino de que el deseo está siendo reeducado. Como un caballo salvaje, al principio se resiste a la brida. Con el tiempo, agradece la dirección. Este paso exige coherencia, no perfección. Fallar un día no destruye el proceso. Abandonar la estructura sí. El hombre invicto no es el que nunca cae, sino el que no negocia con la rendición. Vuelve al plan, vuelve al horario, vuelve al cuerpo, vuelve al trabajo. Cuando el deseo se somete a disciplina diaria, deja de ser una amenaza. Se convierte en una fuerza confiable, y un hombre con energía confiable es peligroso para la mediocridad, pero invaluable para cualquier misión que valga la pena. Paso 5. Transformar la tensión sexual en potencia creativa y productiva. La tensión no es un problema, es una señal de energía acumulada. El hombre moderno ha sido condicionado a descargarla de inmediato, como si toda incomodidad fuera patológica. Pero la tensión sostenida, cuando es consciente, es una de las fuentes más poderosas de creación masculina. Aquí ocurre una inversión radical. En lugar de huir de la tensión, aprendes a usarla. Desde la fisiología, la energía sexual está ligada a niveles elevados de testosterona, dopamina y vitalidad general. Cuando se descarga compulsivamente, el cuerpo entra en un ciclo de pico y caída, excitación breve seguida de apatía. Cuando se retiene y se redirige, esa energía se redistribuye hacia el sistema nervioso central, el músculo, la atención y la voluntad. No es misticismo, es economía energética. Psicológicamente, la tensión sostenida fortalece la capacidad de demora de gratificación, uno de los indicadores más claros de éxito a largo plazo. El hombre que soporta tensión sin escapar desarrolla una mente más profunda, menos reactiva. Empieza a pensar mejor, a crear mejor, a trabajar con más intensidad. La incomodidad deja de ser enemiga y se convierte en señal de crecimiento. Las grandes obras humanas no nacieron de la comodidad, sino de estados de tensión bien dirigidos. Artistas, científicos, filósofos y constructores han trabajado históricamente bajo una presión interna constante, una mezcla de deseo, insatisfacción y visión. Esa fricción interna es el motor de la creación. Sin ella no hay empuje, solo repetición. El error es confundir retención con represión. Reprimir es bloquear sin salida. Transformar es redirigir conscientemente. La energía necesita movimiento. Si no se expresa en creación, trabajo, entrenamiento o contemplación profunda, buscará salida en compulsión. Por eso este paso exige acción intensa. No basta con aguantar, hay que transmutar. Antropológicamente, muchas tradiciones masculinas entendían esto. El guerrero entrenaba duro cuando la energía sexual aumentaba. El monje escribía, meditaba o trabajaba la tierra. El artesano se sumergía en su oficio. El patrón es claro: energía elevada, trabajo elevado, nunca energía elevada, pasividad. Aquí cambia también la relación con el cuerpo. El cuerpo deja de ser un objeto de placer inmediato
y se convierte en instrumento. Entrenar cuando hay tensión no la elimina, la afila. El músculo, la respiración y la postura se convierten en canales de circulación energética. El hombre empieza a sentirse más presente, más firme, más centrado. Este paso también redefine la creatividad. Crear no es solo arte, es resolver problemas, construir sistemas, tomar decisiones difíciles, liderar. La potencia creativa masculina no siempre se manifiesta en belleza, a veces se manifiesta en orden, estructura y dirección. Donde antes había fantasía, ahora hay ejecución. La tensión sexual bien trabajada produce algo raro en el mundo actual: gravedad. El hombre adquiere peso interno, su mirada se vuelve más estable, su palabra más medida, su presencia más sólida. No porque se sienta superior, sino porque ya no está fragmentado por impulsos constantes. Cuando aprendes a transformar la tensión en potencia creativa, algo se reconfigura de forma irreversible. Descubres que no necesitas descargar energía para sentirte vivo. Te das cuenta de que la energía misma, contenida, dirigida, usada, es la vida. Y a partir de ahí, el deseo deja de ser una urgencia y se convierte en una fuerza que construye. Paso 6. Integrar el deseo con valores y carácter. El deseo sin valores se vuelve oportunista. El deseo sin carácter se vuelve peligroso. La madurez masculina no consiste solo en acumular energía y dirección, sino en someter esa energía a un código interno firme. Aquí, el hombre deja de preguntarse únicamente ¿qué puedo hacer? Y empieza a preguntarse ¿qué debo hacer con lo que puedo? Los valores no son ideas abstractas ni discursos morales heredados. Son principios operativos que guían decisiones cuando nadie observa. El carácter es la coherencia entre esos principios y la acción cotidiana. Cuando el deseo no está integrado a valores claros, incluso la energía bien dirigida puede corromperse en arrogancia, manipulación o uso irresponsable del poder personal. Desde una perspectiva estoica, la virtud es el único bien real, porque ordena todas las demás fuerzas internas. Fuerza sin virtud es violencia. Inteligencia sin virtud es astucia. Deseo sin virtud es explotación. El hombre invicto no busca anular su potencia, busca que su potencia esté al servicio de algo que lo trasciende. Psicológicamente, la integración del deseo con valores reduce el conflicto interno. Muchos hombres viven en guerra consigo mismos porque una parte quiere avanzar y otra desconfía del camino. Cuando los valores están claros, el deseo deja de ser sospechoso, se convierte en aliado del carácter. La energía fluye sin culpa ni autoengaño. Este paso exige definir con brutal honestidad qué tipo de hombre eliges ser cuando tienes opciones. Porque el carácter no se revela en la escasez, se revela en la abundancia. Cuando hay deseo, poder, atención o capacidad, ¿qué eliges hacer con eso? Ahí se mide la verdadera masculinidad. Antropológicamente, los códigos de honor surgieron precisamente para contener la potencia masculina. El samurái, el caballero, el ciudadano romano disciplinado no eran hombres débiles, eran hombres altamente capaces que aceptaban límites voluntarios, no porque alguien los obligara, sino porque entendían que sin límites el poder se autodestruye. Integrar el deseo con valores implica establecer líneas que no cruzas, incluso cuando podrías. No usar a otros como objetos de descarga. No traicionar tu palabra por placer momentáneo. No negociar tu dignidad por validación. Estas decisiones no debilitan el deseo, lo purifican, lo hacen más estable, más confiable. Aquí aparece una cualidad rara, autoridad moral interna. No necesitas convencer a nadie de nada. Tu conducta habla. Tu autocontrol no es represión, es elección consciente.
El deseo ya no te arrastra a contradicciones, porque está alineado con quien dices ser. Este paso también redefine la relación con las mujeres, dejan de ser estímulos y se convierten en personas. El deseo deja de cosificar porque ahora está atravesado por valores. Esto no lo vuelve menos intenso, lo vuelve más humano, más profundo y más digno. El hombre que se gobierna a sí mismo puede relacionarse sin hambre ni dependencia. Integrar deseo y carácter es uno de los actos más exigentes del camino, porque elimina excusas. Ya no puedes culpar al impulso, al entorno o a la biología. Eres responsable de tu energía y de su impacto, pero en esa responsabilidad nace una libertad superior, la de respetarte a ti mismo. Cuando el deseo está alineado con valores firmes, el hombre deja de fragmentarse, se vuelve entero. Y un hombre entero no solo avanza con fuerza, avanza con rectitud. Esa combinación, potencia y carácter, es la base de toda masculinidad verdaderamente invicta. Paso 7. Convertir el autocontrol en identidad, no en esfuerzo. Mientras el autocontrol sea una batalla diaria, sigue siendo frágil. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando el dominio del deseo deja de sentirse como sacrificio y empieza a sentirse como identidad. Ya no te controlas porque debes, sino porque así eres. El esfuerzo disminuye cuando la conducta se alinea con la autoimagen. La mayoría de los hombres fallan no por falta de voluntad, sino porque intentan comportarse como alguien que todavía no cree en ser. La mente siempre buscará coherencia. Si en el fondo te percibes como débil, impulsivo o esclavo del deseo, cada acto de disciplina se vivirá como una imposición externa. Pero cuando te ves como un hombre sobrio, enfocado y dueño de sí, actuar en coherencia con eso se vuelve natural. Desde la psicología de la identidad, sabemos que el comportamiento sostenido cambia cuando deja de depender de motivación y pasa a depender de autoimagen. No dices, estoy intentando controlar mi deseo. Dices, soy un hombre que se gobierna. Ese cambio lingüístico no es superficial, reorganiza decisiones, hábitos y reacciones automáticas. El estoicismo apuntaba directamente a esto. Epicteto no enseñaba técnicas, enseñaba carácter. No preguntaba ¿qué hago ante la tentación?, sino ¿qué tipo de hombre soy? Cuando la identidad está clara, muchas decisiones ya están tomadas antes de que aparezca el estímulo. El deseo no desaparece, pero llega tarde. La estructura ya está instalada. Este paso implica una reconfiguración profunda del diálogo interno. Dejas de hablarte como alguien que lucha y empiezas a hablarte como alguien que elige. La lucha agota, la elección fortalece. Un hombre que se percibe como soberano no necesita recordarse cada día que debe serlo. Actúa en consecuencia. Antropológicamente, los hombres iniciados recibían un nuevo nombre, un nuevo rol, una nueva posición en la tribu. Ese cambio simbólico sellaba la identidad. Hoy no hay ritual externo, pero el proceso interno es el mismo. Debes asumir conscientemente una identidad más alta y comportarte como tal, incluso cuando nadie lo valida. Aquí ocurre algo crucial. El autocontrol deja de vivirse como pérdida y empieza a vivirse como poder. No sientes que renuncias al placer, sientes que eliges algo superior. El deseo inmediato ya no compite con tu identidad, porque no pertenece a ella. No todo lo que puedes hacer encaja con quien eres. Este paso también reduce la fatiga moral. Cuando todo es una lucha, todo cansa. Cuando hay identidad, hay descanso interno. No porque el camino sea fácil, sino porque es claro. La claridad reduce el conflicto. El conflicto interno es lo que realmente desgasta. Convertir el autocontrol en identidad requiere consistencia. Cada acción coherente refuerza la imagen interna.
Cada concesión injustificada la debilita. No se trata de perfección, sino de tendencia dominante. ¿Qué versión de ti gana la mayoría de las veces? Esa es la identidad que se consolida. Cuando el dominio del deseo se vuelve parte de quién eres, algo se estabiliza definitivamente. Ya no necesitas huir de estímulos ni vivir en alerta constante. Caminas con firmeza, no con tensión. El deseo te acompaña, pero no te dirige, y ahí aparece una forma silenciosa de poder. El hombre que no necesita demostrarse nada, porque ya se ha conquistado a sí mismo. Ese hombre no vive en guerra interna, vive en orden. Y el orden interno es una de las formas más altas de libertad masculina. Paso 8. Trascender el deseo individual hacia propósito y servicio. El deseo, cuando madura, deja de girar exclusivamente alrededor del yo. No desaparece, se expande. El hombre que ha ordenado su energía descubre que su fuerza interior pide algo más que beneficio personal. Pide sentido, contribución, impacto. Aquí el deseo se transforma en propósito que trasciende al individuo. La crisis del hombre moderno no es falta de placer, es falta de causa. Cuando toda la energía se invierte en satisfacción personal, aparece el vacío. El deseo cumplido sin propósito termina en hastío. En cambio, el deseo orientado hacia algo más grande que uno mismo genera una forma profunda de plenitud, la de ser necesario. Desde el estoicismo, vivir conforme a la naturaleza humana implica vivir para el bien común. Marco Aurelio insistía en que el hombre no fue hecho para aislarse, sino para cooperar, construir y servir desde su función específica. El deseo encuentra estabilidad cuando se conecta con esta dimensión social y trascendente. Psicológicamente, esto se relaciona con los niveles más altos de motivación humana, cuando el impulso se dirige hacia contribución, liderazgo, enseñanza o protección. La energía se vuelve más constante y menos compulsiva. Ya no depende tanto de estados emocionales fluctuantes. El hombre se levanta no solo por lo que quiere, sino por lo que es responsable de sostener. Antropológicamente, el hombre maduro siempre fue aquel que asumía carga: proteger, proveer, guiar, transmitir. El joven busca intensidad, el hombre busca responsabilidad. No porque la responsabilidad sea cómoda, sino porque da dirección al deseo. El deseo sin carga se infantiliza, el deseo con carga se ennoblece. Este paso redefine la ambición. Ya no se trata solo de lograr más, sino de ser útil. No desde la debilidad o la necesidad de aprobación, sino desde la fortaleza. El servicio masculino auténtico no es sumisión, es aporte desde la capacidad. Solo el hombre que se domina puede ofrecer algo valioso sin perderse. Aquí también cambia la relación con el éxito. El éxito deja de ser acumulación y se convierte en influencia positiva. ¿A quién estás ayudando a crecer? ¿Qué estás construyendo que te sobreviva? ¿Qué orden estás creando en medio del caos? Estas preguntas reorganizan el deseo y lo sacan del circuito de gratificación egocéntrica. El deseo elevado hacia el servicio no pierde intensidad, gana profundidad moral. El hombre siente orgullo tranquilo, no euforia vacía. Sabe que su energía no se desperdicia en impulsos estériles, sino que se invierte en algo que importa. Esa certeza reduce la ansiedad y fortalece la autoestima real. Este paso también protege contra la recaída. El hombre que solo lucha por sí mismo cede más fácil. El que lucha por una misión resiste más. Cuando sabes que tu disciplina sostiene algo más grande, un proyecto, una familia futura, una comunidad, una obra, el deseo se alinea espontáneamente. Trascender el deseo individual no significa negarte, significa completarte. El yo encuentra su lugar dentro de un marco mayor. El deseo deja de ser capricho y se convierte en vocación encarnada.
Cuando el hombre orienta su energía hacia propósito y servicio, algo se solidifica en su interior. Deja de preguntarse constantemente qué quiere y empieza a vivir desde lo que debe hacer. Y en esa entrega consciente, paradójicamente, encuentra una libertad más profunda que cualquier placer aislado. Paso 9. Sostener la visión en el tiempo y resistir la erosión interna. La mayoría de los hombres no fracasa por falta de intensidad, sino por falta de constancia. El deseo puede encenderse con facilidad. Sostener una visión cuando la novedad desaparece es la verdadera prueba de madurez masculina. Aquí se forja el temple. La capacidad de permanecer firme cuando no hay estímulo, aplauso ni recompensa inmediata. La erosión interna es silenciosa. No llega como una gran tentación, sino como pequeñas concesiones diarias. Posponer, justificar, relativizar. El hombre no cae de golpe, se desgasta. Por eso, sostener la visión no es un acto heroico ocasional, sino una práctica sobria de vigilancia interior. Desde el estoicismo, esto se expresa en la idea de constancia del alma. No se trata de emociones elevadas, sino de estabilidad. Séneca advertía que nada es tan peligroso como una mente que solo funciona bien en condiciones ideales. El hombre fuerte es aquel que se mantiene correcto incluso cuando está cansado, aburrido o frustrado. Psicológicamente, la habituación juega en contra. Aquello que al principio inspiraba, con el tiempo se vuelve normal. La dopamina disminuye, la motivación baja, y aparece la tentación de buscar estímulos nuevos. El error es confundir falta de entusiasmo con falta de sentido. La visión no pierde valor porque deje de emocionar. Al contrario, ahí comienza su fase adulta. Este paso exige rituales de reanclaje, escritura reflexiva, silencio deliberado, revisión periódica de objetivos, confrontación honesta con la propia conducta, no para castigarte, sino para recalibrarte. El hombre que no se revisa se desvía sin darse cuenta. Antropológicamente, los guardianes de tradiciones eran hombres entrenados para sostener el fuego cuando nadie miraba. Sabían que el peligro no era el ataque externo, sino el descuido interno. La vigilancia era una virtud, no paranoia, sino presencia consciente. Aquí también se aprende a resistir el cinismo. Cuando el esfuerzo es largo, la mente busca sabotear con pensamientos como «vale la pena, nadie lo ve, podría relajarme un poco». El cinismo es la voz del desgaste, no de la verdad. Escucharla sin cuestionarla es permitir que la visión se disuelva. Sostener la visión implica aceptar la repetición, levantarte y hacer lo correcto incluso cuando no hay emoción. Esa repetición no te vuelve gris, te vuelve sólido. La solidez es una cualidad masculina olvidada en una cultura obsesionada con la novedad. Este paso también redefine la fuerza. Fuerza no es solo empuje, es resistencia. No es solo avanzar, es no retroceder. El hombre que sabe resistir la erosión interna se vuelve confiable, primero para sí mismo, luego para los demás. Cuando sostienes la visión en el tiempo, ocurre algo profundo. Tu identidad se consolida. Ya no eres un hombre en proceso, eres un hombre con dirección estable. El deseo se aquieta porque sabe que está en manos firmes, y ahí nace una forma de dignidad silenciosa. No necesitas motivarte constantemente ni demostrar nada. Sigues, construyes, perseveras. En un mundo de impulsos fugaces, el hombre que sostiene su visión se convierte en una anomalía poderosa. Paso 10. Encarnar la alquimia masculina como forma de vida. El punto final del proceso no es un logro puntual, es una encarnación. La alquimia masculina no culmina cuando controlas el deseo, sino cuando lo integras de forma tan profunda que deja de ser un tema central. El deseo ya no gobierna, pero tampoco es negado. Se ha convertido en parte orgánica de tu forma de vivir, decidir y actuar.
Encarnar esta alquimia significa que la coherencia reemplaza al esfuerzo consciente. Tus elecciones diarias reflejan un orden interno estable. No necesitas recordarte quién eres, lo demuestras con tu conducta. El cuerpo, la mente y la voluntad se alinean. Hay menos ruido, menos conflicto, menos negociación interna. Hay dirección. Desde una perspectiva estoica, este estado se acerca a la ataraxia activa. Serenidad sin pasividad. No es indiferencia, es dominio. Sigues sintiendo, deseando, aspirando, pero nada de eso te saca del centro. El hombre encarnado no reacciona. Responde, no se dispersa, prioriza, no se excita con cualquier estímulo, discrimina. Psicológicamente, aquí se consolida una identidad estable. La energía antes fragmentada se invierte en proyectos de largo plazo. El placer inmediato pierde poder porque ya no compite con una vida con sentido. La mente se vuelve más clara, el enfoque más profundo, la presencia más firme. La ansiedad disminuye porque el sistema interno ya no está en guerra. Antropológicamente, este hombre representa la figura del adulto pleno, aquel que ha atravesado la prueba del deseo y ha regresado con orden. No necesita predicar ni imponer. Su ejemplo pesa más que su discurso. Es confiable, predecible en lo esencial, sólido bajo presión. Su masculinidad no es performativa, es funcional. Encarnar la alquimia implica aceptar que este camino no termina. No hay nivel final. Hay mantenimiento, refinamiento y vigilancia sobria. Pero ahora ya no caminas a ciegas. Sabes quién eres cuando nadie mira. Sabes lo que tu energía puede construir. Sabes lo que no estás dispuesto a sacrificar. Este paso también trae humildad, no desde la culpa, sino desde la lucidez. Entiendes que el deseo es fuego, útil, poderoso, pero siempre requiere respeto. No te confías, te responsabilizas, no te reprimes, te gobiernas, y en ese gobierno consciente aparece una libertad rara y profunda. La alquimia masculina encarnada produce un efecto silencioso en el entorno. Tu presencia se vuelve más estable, tus decisiones más limpias, tus relaciones más claras. Ya no buscas validación constante porque tu valor no depende de estímulos externos. Te sabes en camino y eso basta. Si has llegado hasta aquí, entiende esto. No estás luchando contra ti mismo, estás forjándote. Este no es un reto de días, es una vía de vida. Cada jornada es una oportunidad para transformar deseo en visión, energía en propósito, impulso en carácter. Sigue adelante, no por perfección, sino por dignidad. Si este camino resuena contigo, suscríbete y acompáñanos. Aquí no prometemos comodidad, prometemos verdad, disciplina y crecimiento real. Este es el hombre invicto, y el viaje apenas comienza.